principio, el agradecimiento de su concurrencia aquí para esta especial porque bioquímica, pero que seguro es la sesión en la cual cerramos un emprendimiento conjunto con la Facultad de Farmacia y Bioquímica y el colegio y las asociaciones que nos acompañan, la Asociación Bioquímica Argentina, Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires y CUBRA, que están por llegar. En realidad estábamos haciendo un poco de tiempo para ver si el cortocircuito que presuntamente se había armado antes de que salieran para acá era tan importante o no. O sea que por ahí los tenemos, o por ahí van a llegar un poco más tarde. Agradecer la presencia de los colegas para llevar adelante, digamos, el tratamiento de una cuestión, ya ni siquiera diría un tema, una cuestión que nos preocupa y casi no tan particularmente porque lo que nos ocupa hoy, justamente para cubrir esa preocupación, es una cuestión que yo sostengo que tiene que ver constitucionalmente con cierto grado de ordenamiento necesario en el seno en el ambiente de la educación superior. La educación superior no es una cosa menor. Como ustedes si han tenido oportunidad de leer la Ley de Educación Superior 24521 del año 1995, van a tomar pulso de los términos casi diríamos graves con que el Congreso de la República Argentina se refiere a esta cuestión. Sabemos, de todas maneras, que hay pujas por ocupar lugares, pero entendemos que la educación superior es un tema muy importante. Demasiado trascendente como para que no digo que gastemos tiempo, no nos ocupemos de formalmente meternos en un tema que nos atañe a todos. ¿Por qué? Porque como profesionales pertenecientes a las profesiones universitarias, y en el caso de la bioquímica, así como medicina y otras disciplinas y farmacia, hacen, diríamos, a la esencia de los servicios de asistencia social de nuestro país todo completo. Las 3 jornadas iniciales tuvieron lugar los 3 jueves anteriores en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, en Junín 954, y convinimos que hoy la visita la teníamos aquí. Agradecemos a los colegas de la facultad que nos acompañan y a los colegas de las asociaciones y a todos ustedes que están ahí sentados para compartir con nosotros nuestra visión sobre este tema. Hemos invitado para exponer sobre un enfoque académico a la doctora Beatriz Perazzi. Ahí está en la diapo, pero se los digo, es vicedirectora del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, es profesora adjunta de la Cátedra de Microbiología Clínica en el área de bacteriología, es coordinadora de residencias bioquímicas de la Facultad de Farmacia y Bioquímicas que transcurren en el Hospital Escuela José de San Martín u Hospital de Clínicas. Aparte, pertenece a la Comisión Nacional de Acreditación de Residencia del Ministerio de Salud de la Nación como representante de COAFIB. O sea que tiene una inserción superlativa, digamos, podríamos decir, en el seguimiento de la consistencia de la carrera de bioquímica en todo el país. Y ella nos va a hablar sobre el marco de las especialidades bioquímicas en bioquímica clínica, de las competencias, digo, que tiene que ver justamente porque es el tema que estamos intentando abordar. Le voy a dejar la palabra a la doctora y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación a participar de estas jornadas. Bueno, el tema entonces que voy a abordar es todo lo que se refiere
en particular a la residencia bioquímica clínica y cómo está este posgrado inserto en todo lo que se refiere a la incumbencia profesional del bioquímico clínico y en qué estado estamos en particular con respecto a la acreditación de las residencias en bioquímica clínica por parte del Ministerio de Salud de la Nación. En principio vamos a hacer una introducción de lo que consisten las residencias bioquímicas, de las actividades que la componen y luego ya vamos a abordar en detalle los aspectos de la acreditación. Bueno, la residencia en bioquímica clínica, como seguramente conocen, es una actividad de posgrado, de capacitación en servicio, en el ejercicio asistencial para un graduado reciente y es a tiempo completo y de dedicación exclusiva. En cuanto a los objetivos de la residencia, tienen que ver con promover la integración y jerarquización de aquellos conocimientos que fueron adquiridos en la formación universitaria en función de justamente el ejercicio profesional en un ámbito netamente hospitalario asistencial. Entonces, las características de ellas son que cumple el residente actividades asistenciales, pero estrictamente programadas y supervisadas en un programa que lo avala de complejidad creciente para su capacitación en el servicio. En el contexto de esta actividad asistencial también hay todo un marco teórico con actividades docentes que involucran temas de actualización a través de asistencia a ateneos y otras actividades de formación académica, no solo entre los bioquímicos, sino también con otros integrantes del equipo de salud. Y en ese punto es donde más tenemos que enfatizar en lo que es la residencia, que todas estas actividades programadas, que tienden por supuesto al desarrollo no solo individual, sino también grupal de un profesional responsable, eficiente, ético y sobre todo hacer hincapié en el rol que cumple el profesional bioquímico dentro del equipo de salud. Ya no ver al profesional como alguien que está adentro de un laboratorio y fuera de contacto con el resto de los profesionales, sino al contrario, con una total apertura a todos los integrantes del equipo, no solamente médicos, sino todos los integrantes del equipo de salud. Entonces, los propósitos que tiene un programa de residencia es llevar a la formación de este residente bioquímico, como decíamos, en un desempeño responsable, eficiente y ético, formar así profesionales con alto nivel científico y técnico en todo lo que es el ámbito de la salud pública a través de sus actividades profesionales y académicas. Nuevamente entonces resaltar la promoción del rol del profesional bioquímico en el equipo de salud, contribuyendo a la prevención, diagnóstico y tratamiento de todas las enfermedades en el hombre y a su vez a los aspectos que tengan que ver con la prevención de la salud. Por supuesto, esto en el marco de una formación académica, estimulando la consulta bibliográfica permanente, la formación permanente en servicio, que lo lleve en definitiva a estimular la formación de un profesional con capacidad crítica, no solamente que esté inserto en conocimientos teóricos, sino que tenga la capacidad de transferirse al equipo de salud y fomentar la discusión, la crítica, para poder llegar a implementar mejoras en todo lo que es el sistema de salud. También hacer hincapié en lo que es la capacidad del bioquímico en la gestión del laboratorio. También la residencia apunta a lograr ese perfil de ese profesional. Y en definitiva, que se logre en un factor de cambio que lleve al mejoramiento en el sistema de salud. Y por supuesto, esto se puede complementar también en estimularlo en la iniciación en la investigación y producción científica. Entonces, teniendo en cuenta los propósitos enumerados, los objetivos que
tiende a lograr una residencia son los siguientes: que este residente se desempeñe en todas sus tareas asistenciales en las distintas áreas que hacen al ejercicio profesional, que en definitiva van a ser las áreas de competencia del bioquímico clínico, en las 3 etapas claves que constituyen el procedimiento en la bioquímica clínica, en la gestión, que son la preanalítica, analítica y posanalítica. O sea, ya no solo inserto en el laboratorio en una tarea meramente analítica, sino que esté en la preanalítica, en contacto directo, por ejemplo, con el paciente, y en la posanalítica también, en la devolución de ese resultado, en la interacción constante con el médico, en la interpretación, y así contribuir a la mejora en el diagnóstico y promoción del tratamiento de ese paciente. Definitiva, en beneficio del paciente. De esta forma, bueno, se implementan los criterios para que pueda llevar a cabo esa interpretación de resultados, puede intervenir también en la mejora de métodos y desarrollo de métodos analíticos, en definitiva, interacción en un trabajo interdisciplinario y, como decíamos, también en la capacitación docente y en la investigación. Teniendo en cuenta que estamos viendo áreas de incumbencia profesional, por lo menos en lo que es acá en la capital, en lo que es campos disciplinares en residencia, ¿de qué disponemos? Bueno, la gran mayoría de las residencias que son en bioquímica clínica, eso representa un 80-90% de las residencias. Tenemos algunas residencias, esto me estoy refiriendo al gobierno de la ciudad, específicamente en microbiología, y para citar en el Hospital Muñiz, por ejemplo, o en el Instituto Malbrán. De citogenética, también dependiente del Malbrán. De inmunología tenemos la del Garrahan, la del Durán, la del Gutiérrez y la del Elizalde. Y la Facultad de Farmacia y Bioquímica tiene también, ya ahí salimos de la bioquímica clínica y tenemos en toxicología otra de las áreas de incumbencia. Pero la gran mayoría tiene que ver con la bioquímica clínica y todas tienen una duración de 3 años. Entonces, ¿cuáles son las actividades que cumple el residente a lo largo de esos 3 años y para lograr los objetivos propuestos que acabo de enumerar? Bueno, los 2 primeros años se capacita, esto es más que nada para las de bioquímica clínica, ¿no? Se capacita en las distintas áreas, que son las áreas de competencia de la bioquímica clínica, que están enumeradas, lo que es la química clínica, la hematología, la hemostasia, citología, endocrinología, inmunología, microbiología con sus 4 áreas, ¿no? Bacteriología, micología, parasitología, virología. No olvidar lo que sería el área de medio interno y su capacitación agregada a través de las guardias. Todas estas áreas con un programa establecido y una duración establecida. Bueno, esto ya lo hemos mencionado, que se complementa con las guardias, la capacitación en las distintas áreas, y después tiene otras actividades que no es solamente la rotación específica en el área en cuestión, sino que justamente la interacción con el equipo de salud concurre a pases de sala, donde su intervención es clave, porque ahí es importante el rol del bioquímico, su presencia a la hora de que se esté abordando todo lo que haga al diagnóstico y prevención de la patología del paciente. Y en el último año el residente puede optar por alguna de las áreas, puede ser alguna de las que ya haya rotado, que le sea de mayor interés y que la quiera profundizar con un programa de mayor amplitud, y también en esta etapa tiene la posibilidad de hacer alguna rotación fuera de su ámbito hospitalario de origen para capacitarse en algún otro aspecto que no lo ha recibido en los años anteriores en su institución de origen. Bueno, y unido a toda esta actividad asistencial no funciona como un eje separado, sino que siempre va compenetrada a la actividad académica. Hay actividades académicas en particular, como son ateneos, esto es variable según las distintas residencias, pero sí todas
tienen un componente académico que se manifiesta a través del dictado de ateneos, en general son de frecuencia semanal, entre los residentes de ese mismo hospital. Incluso en esos ateneos pueden participar otros profesionales bioquímicos e incluso de otros profesionales del equipo de salud. También puede asistir a ateneos de otros servicios, nuevamente ahí sería el encuentro con el resto del equipo de salud, ateneos que se hagan por ejemplo en servicios médicos para dar el aporte que tenga que ver con el diagnóstico, por ejemplo. También hay un encuentro en todo lo que es el gobierno de la ciudad se da, lo que es Nación, algunos hospitales de provincia, que se encuentran en una vez por mes a través de ese encuentro que lo organiza la Comisión de Residentes Bioquímicos, Corebio. Después vamos a hablar un poquitito más desde cuándo, un poquito de su historia, cuándo se originó. Pero bueno, esta comisión cumple un rol fundamental en lo que es todo lo que es la organización de las residencias y nuclear a las distintas residencias. Y bueno, últimamente, digamos, cada vez son más los hospitales que se van sumando a estos encuentros mensuales, lo cual es muy enriquecedor porque es un día de encuentro con todos los residentes de distintas instituciones, independientemente de la dependencia de origen de donde provengan, y que puedan vivenciar experiencias diferentes, en eso se apunta mucho, ver realidades diferentes a la que uno vive, ver otras realidades que pueden ser de mayor o menor complejidad, porque la menor complejidad también es enriquecedora, ver cómo se puede resolver en otra situación distinta a la que uno vive a diario. Y bueno, complementando esta actividad entonces académica y asistencial, como les decía, también hay actividades de investigación, y en este sentido esta misma comisión de residentes bioquímicos, en general es cada 1 año y medio o 2 años, organiza un congreso de residentes bioquímicos donde los residentes ahí tienen la posibilidad de presentar distintos trabajos de investigación que han desarrollado en su institución, y esto, digamos, que les da una gran aporte en lo que es la iniciación a la investigación y la experiencia en la presentación frente a sus colegas. Bueno, y en definitiva, como todo programa formador, tenemos que tener también una evaluación que complementa este programa. El proceso de evaluación es continuo. Por un lado hay una evaluación permanente que se hace del residente, sobre todo la lleva a cabo el equipo formador de residencia, vale decir el coordinador, el instructor, el jefe de residentes también, y los distintos profesionales que puedan estar implicados en la formación del residente en cada una de las áreas de rotación. Y de esas áreas de rotación, el profesional va a lograr emitir también una evaluación correspondiente a su desempeño en esa área respectiva, donde se van a tener en cuenta distintos aspectos, no solo se haya cumplido una actividad asistencial o académica, sino también su rol en el equipo de salud, su integración con el resto de los miembros. O sea, es una evaluación muy, muy integral y no solamente académica o asistencial. También es importante, y se le está dando mucho auge ahora cuando les hable de acreditación, a lo que es la autoevaluación, que puede hacer también el residente, donde él puede reconocer un poco sus limitaciones o algunas falencias que haya podido encontrar. También hay una evaluación propia de los residentes hacia los distintos sectores, que eso es muy importante después compartir en equipo para lograr mejoras e implementar las mejoras que sean necesarias. Luego de que complementa todas estas rotaciones, anualmente se hace una evaluación, que es producto, digamos, de la evaluación que haya emergido de cada una de las áreas de rotación,
y finalmente esa es la evaluación anual que le permite su promoción a otro año de residencia superior. Y finalmente la evaluación integradora de promoción como residente en bioquímica clínica. Bueno, entonces, habiendo dado esta introducción, ya nos metemos de lleno en la acreditación de las residencias en salud y en particular todo lo que corresponde a bioquímica clínica. Desde el Ministerio de Salud se creó el Sistema Nacional de Acreditación de Residencias, que se llama CENARES. El área involucrada es la Dirección Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional, que lidera la doctora Isabel Duré. Esto está argumentado en su resolución de creación que data del año 2006, es la 450 del 2006, y todo lo que hace a la reglamentación de esa resolución en la 1342 del 2007. O sea, ahí comienza lo que es el sistema de acreditación de residencias en salud. Esto estamos hablando de todo lo que hace a todas las especialidades que tengan que ver con la salud, no solo la bioquímica, ¿no? Bueno, la condición que sí el Ministerio de Salud impone como para que una residencia pueda ser acreditada como tal es que la especialidad de esa residencia tiene que ser una especialidad reconocida por el Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué pasaba con la bioquímica clínica, digamos, o con la bioquímica? Durante un tiempo largo no teníamos ese reconocimiento por el Ministerio de Salud de las especialidades bioquímicas. Entonces, eso hacía que todavía no nos podíamos insertar en este sistema de acreditación, a diferencia de otras especialidades de la salud. En la resolución 1341 del año 2013, ahí se aprueba el listado de especialidades bioquímicas por el Ministerio de Salud de la Nación. Eso es un paso enorme, más allá del, por supuesto, del reconocimiento por el Ministerio de Salud y ya no solo por el de Educación, sino que este es el puntapié inicial para que la bioquímica entonces pudiera entrar de lleno en el sistema de acreditación que hasta ese momento no lo podía hacer porque no cumplía esa condición. ¿Cómo es la acreditación? ¿Es optativa, es obligatoria? Bueno, para todas las instituciones que no dependan del Ministerio de Salud es optativa, pero para las dependientes del Ministerio de Salud sí tiene carácter de obligatorio. Brevemente, ¿cuáles serían los pasos si una institución quiere presentarse a ser acreditada por el Ministerio de Salud en la especialidad en particular, ¿no? Cada institución puede ser acreditada en las distintas especialidades que tenga, por ejemplo, residencia. Nosotros estamos abordando más la de bioquímica clínica. El primer paso es, bueno, hay una solicitud de acreditación del que provee el Ministerio de Salud y una serie de documentación que se debe adjuntar, como es, por ejemplo, la habilitación institucional de ese centro de salud a acreditar, sí o sí la presentación del programa de la residencia, se adjunta también el currículum de todo el cuerpo formador de residentes y por la nómina de los residentes. Una vez que se presenta toda esa documentación frente al Ministerio de Salud, es opción, digamos, del que quiere ser acreditado, elegir dentro de un registro de evaluadores que figura en la página del Ministerio de Salud cuál es el evaluador que podría evaluar esa residencia. En bioquímica, ¿cómo estamos en eso? Estamos como iniciándonos. Hay muy poquitos evaluadores. A nivel universitario académico está la Universidad Nacional del Rosario solamente. Así que es como... Y bueno, hay muchas instituciones que pueden, digamos, presentarse para ser evaluadoras. Hay ciertos requisitos que cumplir, pero es en un campo en el que tenemos que empezar a profundizar. No tienen por qué ser solamente unidades académicas, pueden ser perfectamente diferentes sociedades científicas en la especialidad. Bueno, una vez que
uno opta por un determinado evaluador. Ese evaluador va a hacer la visita al centro de salud y va a cotejar, después les voy a comentar un instrumento de evaluación que la residencia completa y que después el evaluador en la visita coteja el cumplimiento de los distintos ítems del instrumento. Una vez que todo ese proceso se completó, el evaluador elabora un dictamen que lo presenta al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud elabora un dictamen inicial que finalmente termina siendo o no aprobado en la Comisión Nacional de Acreditación de Residencias de Salud, que es la que les comentaba el doctor que yo integro en representación de bioquímica por el ECUAFIR. Bueno, y se le comunica los resultados a la residencia en cuestión. Bueno, entonces, teniendo en cuenta estos pasos, el Ministerio de Salud y a través de la Comisión Nacional de Acreditación ha elaborado una serie de documentos necesarios para poder abordar este proceso amplio de la acreditación. Todos estos documentos están en la página del Ministerio de Salud, justamente en el área de salud y capital humano que les comentaba antes, están totalmente disponibles. El primero de los documentos es una guía para la formulación de un programa. Obviamente, si el primer paso es de documentación que se tiene que presentar para una acreditación, es el programa de residencia. Entonces hay una guía, estos son a modo de resumen los ítems más importantes que tiene que contener ese programa. Obviamente todo lo que haga a datos de la residencia tiene que ver bastante con lo que yo les comenté al inicio de esta charla, de lo que son los objetivos y los propósitos de la residencia, una fundamentación, propósitos, el perfil del residente egresado que uno quiere alcanzar, objetivos. Esto es muy importante. Los contenidos no solamente abordados desde la especialidad, que es el contenido específico de la disciplina, sino también algo que se está trabajando muchísimo en el Ministerio, que son los bloques transversales. Los bloques transversales después los voy a abordar más en detalle, pero tienen que ver con todos aquellos contenidos que son transversales a todas las especialidades del equipo de salud, ya no solo exclusivamente a la bioquímica clínica. Bueno, por supuesto un cronograma de rotaciones, cronogramas de actividades específicos, todos los recursos del que disponga esa institución, desde los docentes, el cuerpo formador, asistenciales, equipamiento, infraestructura y el ítem evaluación. Otro de los documentos es un documento marco, que son los estándares nacionales de acreditación de residencias, como si fuera la base que establece cuáles son los criterios que se deben cumplir para una acreditación. Y esa acreditación se puede realizar en diferentes categorías. La categoría más alta es la A, que puede acreditar a la institución por 4 o 5 años. Luego está la B, que acredita por 3 años, la C por 2 años, o bueno, la opción de no acredita. Entonces se establece dentro de cada uno de estos ítems que vamos a abordar requisitos de su presencia o ausencia, hace que haga entrar en una o parte que no esté totalmente cumplido, es uno de esos aspectos, hace que esté en una u otra categoría. Por ejemplo, aborda lo que es la propuesta pedagógica en todo lo que hace a la presentación del programa, si no puede haber una residencia sin un programa, entonces ítem fundamental. La denominación de la especialidad, también que era una de las condiciones, la coherencia, es decir, la adecuación de todos los contenidos a ese perfil del residente, y esto que les hablaba de los contenidos transversales, que no tienen que funcionar como un bloque separado, no tiene que ser algo, bueno, una clase teórica donde se aborden todos en 1 o 2 seminarios, no, sino que los contenidos transversales deben estar insertos en el día a día, digamos, en la actividad asistencial y académica que lleva el residente todos los días. Bueno, todo lo que después haga al desarrollo específico de ese programa de formación, con todas las especificaciones, bueno, cantidad de pacientes que atiende la institución, procedimientos que
se realizan los diagnósticos, las guardias, las rotaciones, toda la actividad docente, investigación, evaluación, todo con sus específicamente detallados los requisitos que debe cumplir. Y por último, los requisitos para el funcionamiento de la residencia, como sería el equipo de salud, el equipo formador, el responsable del programa, el equipo docente, y en cuanto al residente, las condiciones de contratación, las condiciones de la institución de infraestructura, funcionamiento, el acceso al cargo, también si es público, el llamado, si tiene un examen, o sea, todo lo que haga a las condiciones para acceder al sistema de residencias. Bueno, y ahora llegamos a como lo más interesante, que es el documento propio nuestro, porque lo que hablábamos hasta ahora son estándares generales que les son aplicables a todas las residencias de salud. Ahora, lo importante es enriquecernos en este aspecto, es decir, que la bioquímica clínica tenga su propio marco de referencia. El marco de referencia es el marco propio de la especialidad, que lo que hace es establecer a la formación en esa especialidad en un contexto y dice cuáles son los parámetros mínimos que debe tener esa residencia en su oferta de formación en miras a ser acreditada. En esta instancia, Ecuafib está trabajando muy activamente desde hace ya por lo menos 2 años y les puedo dar buenas noticias. Este marco de referencia está en una instancia muy avanzada, ya está prácticamente ya terminado, fue elaborado, y lo que hace a mi intervención dentro del Ecuafib, integro la comisión de residencias, entonces he participado activamente desde esa comisión en la elaboración. Y este marco tiene el aval de todas las unidades académicas, porque el Ecuafib, que es el ente coordinador de unidades académicas de farmacia y bioquímica, está integrado por 21 unidades académicas de todo el país. Entonces están las miradas no solo de lo que es la capital o la provincia de Buenos Aires, sino de todas las unidades de todo el país, de norte a sur. Entonces realmente tiene una mirada amplia hacia las distintas realidades sanitarias. Entonces, en este sentido, ¿en qué etapa estamos? Ya está prácticamente todo escrito, elaborado, fue dada su aprobación en la última reunión de Ecuafib, que fue celebrada el 28 y 29 de mayo pasado, y está ya para presentar al Ministerio de Salud. Ministerio de Salud ya ha tenido con nosotros algunas reuniones donde nos fue asesorando. A su vez, no es la primera vez que van a ver el documento, sino que ya nos hemos reunido a lo largo entre el año pasado y este año en varias oportunidades para apuntalarnos en distintos enfoques específicos de la elaboración de un marco de referencia. Y estaríamos ya entonces en la instancia final donde ellos lo recibirían nuevamente de acuerdo a las sugerencias que nos propusieron. Luego de ello, de que el Ministerio de Salud lo evalúe, se va a presentar en la comisión acreditadora, casualmente de residencias en salud, para su aprobación, y también no termina ahí el proceso, sino que este marco va a ser sometido a la evaluación de las distintas sociedades científicas. O sea, si bien fue elaborado por las unidades académicas de todo el país, luego sí va a tener la posibilidad del aporte de todas las sociedades científicas de bioquímica. Y ahí sí culminaría entonces el proceso formal, donde dispondríamos de un marco de referencia que lo que permite es que frente a una residencia que se presente a acreditar tenga un marco propio contra el cual contrastar para poder entonces realizar la especialidad en la bioquímica clínica. Brevemente les resumo cuáles son los componentes que tiene este marco de referencia, en particular el de bioquímica clínica. Tiene una presentación inicial, después en la fundamentación hay distintos aspectos que se abordan. Fundamentalmente se hace referencia un poco a la historia de las residencias,
desde la ley 22.127 que data del 79, cuando se crea el Sistema Nacional de Residencias en Salud, y cuando se crean en particular las residencias bioquímicas de la ley 2542 del año 1976. También se hace referencia a esta comisión que les hablaba antes, que se creó en 1986 bajo el nombre Comisión Nacional de Residentes Bioquímicos, pero ya en el 2001 su denominación fue Comisión de Residentes Bioquímicos y se estableció como asociación civil, y en el 2002 tomó personería jurídica. Se hace mucho hincapié en esa fundamentación, porque después es lo que se va a abordar a lo largo del desarrollo del marco. Nuevamente, el rol del profesional bioquímico en todo lo que es el equipo de salud y la importancia de una residencia en este sentido, dado el elevado número carga de horas prácticas, o sea, de actividad asistencial en servicios, siempre bajo supervisión capacitante, ¿no? El otro aspecto que se aborda luego de la fundamentación es el perfil profesional del bioquímico clínico. Y acá, bueno, en especial interesan las jornadas que hoy nos convocan, ¿no? Se tienen en cuenta las competencias generales y las competencias específicas de la especialidad bioquímica clínica, y después se deslindan en las respectivas áreas de competencia y cuáles son los criterios de realización, es decir, las actividades que realizaría el residente en bioquímica clínica para adquirir esa área de competencia. Entonces, en primer lugar, se detalla la competencia general de la especialidad en bioquímica clínica, que en esto se ha sido muy minucioso en coincidir en que estas competencias coincidan con la competencia que fue aprobada cuando se aprobaron las especialidades en bioquímica clínica, ¿no? En el año 2013. O sea que estas competencias coinciden en su totalidad con las competencias que están plasmadas en ese documento. Entonces, fundamentalmente, ¿a qué se refieren? Bueno, la capacidad que tiene ese bioquímico clínico de dirigir, gestionar todos los procedimientos, nuevamente en los 3 pasos claves del procedimiento, que es el preanalítico, el analítico y el posanalítico, en lo que respecta a muestras de seres humanos, porque estamos hablando de bioquímica clínica. ¿Y en qué áreas? Bueno, en todas las áreas que corresponden a la especialidad bioquímica clínica, que son las que les había detallado antes. Todo esto en un marco de normativas nacionales e internacionales y aplicándose el sistema de gestión de calidad en todos los procedimientos. Siguiendo con las competencias generales, se hace un especial énfasis al rol del residente bioquímico al integrar equipos interdisciplinarios, como ya lo habíamos mencionado, pero uno de los objetivos de la residencia, todo lo que hace al diagnóstico, monitoreo, pronóstico del ser humano. Su actividad de formación continua en investigación y en docencia, y su participación en redes y programas de salud que tengan que ver con la promoción de la salud y la prevención de diferentes afecciones. Hasta ahí entonces hemos abordado las competencias generales. Luego vendrían, como les mencioné, las competencias específicas. En ese sentido, se detalla todo lo que tenga que ver con el diseño, el control, la realización nuevamente de los procesos en sus 3 etapas: preanalítico, analítico y posanalítico, de todas las áreas de la bioquímica clínica. Nuevamente resaltar el papel y el rol del trabajo interdisciplinario, nuevamente el rol del trabajo en redes y programas de salud, tanto municipales, provinciales, nacionales, y nuevamente destacar su capacitación continua y capacitación en docencia e investigación aplicada al campo de la salud. Y por último, también, bueno, inserto siempre en un programa de formación que lo lleve a implementar nuevas tecnologías, ya sea para la comunicación, para la difusión, ya no como, reitero, el bioquímico aislado, sino el bioquímico en contacto con todo el equipo de salud. Y de esta forma, todas las acciones de mejora que pueda proponer para mejorar el sistema de salud.
resaltando este aspecto de la dirección y la gestión en el laboratorio de bioquímica clínica. Entonces, una vez que fueron detalladas las áreas de competencia general y específicas, se abordan ahora las áreas de competencia en particular, que son 5 grandes áreas, las cuales cada una tiene sus criterios de realización, es decir, para que se pueda capacitar a ese residente en esa área en particular, cuáles son los procedimientos específicos que tiene que realizar para adquirir esa capacitación en esa área de competencia. Y las grandes áreas de competencia son, bueno, todo lo que tenga que ver con el proceso preanalítico detallado muy minuciosamente en todos los procedimientos que tengan que ver con ese aspecto. Lo mismo para los procesos analíticos y para los procesos posanalíticos de la bioquímica clínica. Y otros 2 aspectos que siempre hemos venido hablando hasta ahora, que es la capacitación permanente y la investigación en salud, esa es otra de las áreas de competencia. Y por último, la que tiene que ver con la dirección y gestión del laboratorio. Se hace una mención también al área ocupacional, que eso sería el área donde ejerce donde se desempeña, ¿no? de salud, de cualquier dependencia, sea estatal o privada. Y luego ya vienen todo lo que se refiere a bases curriculares, es decir, los contenidos. Esta es una parte también muy importante del documento. ¿Y qué tipo de contenidos se abordan? Bueno, todo lo que sean los contenidos específicos de cada una de las áreas de competencia que estuvimos nombrando de la bioquímica clínica, y se abordan desde este aspecto, divididos en procedimientos preanalíticos, analíticos y posanalíticos, porque no nos olvidemos que una de las 3 áreas de competencia grandes que les mencioné recién eran estas 3. Entonces, en cada una de estas áreas grandes se insertan los distintos contenidos específicos de cada una de las áreas de competencia de la bioquímica clínica. Y el otro aspecto que les he estado mencionando, que no solo están los contenidos específicos, sino también los transversales al equipo de salud, que ahora sí se los voy a explicar en detalle, aplicados al bioquímico en particular, al bioquímico clínico. Entonces, básicamente hay 3 bloques transversales, esos son los que los define también el Ministerio de Salud en su documentación. Nosotros, tomando esa base de los 3 bloques transversales, tomamos los aspectos que tenían que ver con un profesional bioquímico en ese sentido. Entonces, de esta forma tenemos el bloque 1, que es el profesional bioquímico como un sujeto activo en el sistema de salud. Ese es el primero. Les he puesto acá algunos de los ítems, estos están a su vez desarrollados cada uno en particular. Lo que tiene que ver a su rol en todo el sistema de salud, de la situación en el sistema de salud, su intervención en programas y políticas, el bioquímico como profesional gestor, como agente de salud, y todo lo que tenga que ver con la bioética en la profesión. El segundo bloque tiene que ver la mirada de los sujetos de derecho en el sistema de salud, entendiendo por sujetos de derecho tanto a los pacientes como a las familias y a los profesionales. Enfatizar en el trabajo del bioquímico con otros, en su comunicación, en lo que es la bioseguridad y en lo que respecta al ejercicio profesional, todo lo que tenga que ver con su responsabilidad civil, penal y este gran tema de las actividades reservadas al bioquímico clínico. Y el último bloque es el que se refiere al profesional como agente activo en educación permanente y producción de conocimientos. Se toma el trabajo como fuente de aprendizaje y conocimiento, y se abordan aspectos también de epidemiología, investigación y redes de laboratorio. Otros aspectos que tiene el marco de referencia es todo aquello que tenga que ver con los requisitos mínimos para el funcionamiento de una residencia, y en ello se detalla la carga horaria total de la residencia, incluyendo las guardias, que haciendo un estimado de 45 horas
semanales más 12 horas de guardia semanal, daría unas 8.200 horas en 3 años, ¿no? Otro punto importante, bueno, la capacitación de guardias, que se está haciendo mucho énfasis en una carga horaria no superior a 12 horas semanales. Esto se está viendo mucho en el tema de los médicos, sobre todo a la hora de la acreditación de residencias. Este ítem es un poco más falente por el excesivo, digamos, ¿no? Cantidad de guardias que dejan, no son de 12, son de 24 o más, y la frecuencia, ¿no? En este sentido, el marco, incluso los estándares nacionales que les comenté al principio, como el primer documento, datan del año 2009, pero en la última reunión del Ministerio de Salud, que fue hace 2 semanas, se volvieron a tratar estos estándares y se estuvieron reviendo algunas cuestiones en las que se debía enfatizar, y este fue uno de los puntos a analizar y en los cuales se puso especial énfasis y exigencia. Bueno, después también se establece todo lo que son las rotaciones. El marco lo que hace más que nada es establecer un mínimo, porque cuando una residencia se presenta para ser acreditada tiene que tener un mínimo contra el cual uno dice, bueno, cumple, no cumple, cumple parcialmente. Entonces el marco establece esos requisitos mínimos. Por eso establece duraciones, establece número de procedimientos, establece número de actividades académicas. Después se enfatiza en todos los recursos humanos, es decir, en cuanto al equipo formador del residente, ¿no? Coordinador, instructor y todo lo que sería los profesionales que intervienen en su formación. Otro de los aspectos son las características de los ámbitos formativos en cuanto a la infraestructura y al equipamiento, también requisitos mínimos. Otra cuestión son las condiciones de contratación. Es un contrato de servicio de dedicación exclusiva, eso tiene que estar bien establecido. Acá lo mismo, en cuanto a las actividades, se establece frecuencia o carga horaria mínima. Se hace muchísimo hincapié en lo que es evaluación, y la evaluación, por un lado, como les había mencionado antes, del residente, de su desempeño, y la autoevaluación. Pero no es solo el residente el que tiene que ser evaluado, también el propio equipo formador o de gestión tiene que ver o implementar las estrategias que hagan que haya una mejora en este programa de formación, analizando su programa, su cumplimiento, o si es necesario un cambio del mismo para llevar a una mejora. Y también no solo del programa, sino de los propios formadores que intervienen en este proceso. Y ya por último se aborda lo que son las capacidades logradas finalmente al concluir esa residencia por el residente bioquímico. Esas capacidades se definen en el programa de residencias, estableciendo cuáles son las competencias específicas que tiene que alcanzar luego de cada año de la residencia. Y los criterios de realización de cada una de esas competencias son las que van a permitir evaluar el logro. Y por último, el último documento del cual dispone también este proceso de acreditación es el instrumento de evaluación, que les había mencionado que cuando uno solicita evaluador es ese instrumento el que uno va completando, y después el evaluador en su visita coteja esa información. ¿Qué aspectos involucra el instrumento? Bueno, todos los que hagan realmente el funcionamiento de la residencia. Al principio más aspectos de identificación, ya sea de la institución, si dispone de un área de docencia e investigación, datos propios del servicio y de la residencia en particular, y luego aborda todos estos grandes aspectos, condiciones de funcionamiento en cuanto a los formadores de residentes y a los profesionales que se ocupan del residente, la educación permanente de esos formadores, que se capaciten permanentemente para seguir formando residentes, las condiciones de renta, contratación, qué dispone esa institución en cuanto a recursos didácticos, espacio físico. Luego aborda el aspecto de la propia, digamos, la propuesta en particular del programa de formación y todo lo que haga su desarrollo en cuanto a las actividades del residente, en todo lo que es
práctica asistencial en las distintas rotaciones, las guardias, las actividades de pases de sala y las actividades académicas asociadas a las asistenciales. Y por último, aborda si está presente la función de investigación y cómo es la evaluación. Y el último documento que también dispone el Ministerio en este proceso de acreditación es lo que se llama matriz de valoración para la categorización de las residencias. Es decir, lo que yo les comenté de los estándares nacionales de acreditación que establecía si una residencia podía ser acreditada o no y si lo era, con qué categoría lo era, está plasmado en una matriz de valoración las distintas categorías bien establecidas. Bueno, con esto hemos ya detallado todos los documentos y todo lo que hace al procedimiento de una acreditación de residencia. Y entonces, ¿qué podemos concluir? Que este proceso de acreditación de residencias bioquímicas y en particular la elaboración de este marco de referencia que les comenté en la especialidad de bioquímica clínica, lo que en definitiva está haciendo es revalorizar nuestra profesión bioquímica y en particular a lo que se refiere a la bioquímica clínica. Eso es todo. Muchas gracias. Hemos visto acá un documento más que trascendente. Fíjense ustedes el esfuerzo de COAFIP, o sea, de las unidades académicas y el Ministerio de Salud, para conformar las residencias y la acreditación de residencias. Es impensado, entonces, en un futuro en el cual la residencia no forme parte integrada de la liberación de un profesional hacia el ejercicio en la vida diaria. Esto es una cuestión importante, especialmente cuando hay aspectos como, por ejemplo, la duración de las carreras y la disponibilidad o la posibilidad de conseguir vocaciones para carreras, digamos, largas, podemos decir así, que son uno de las dificultades que está enfrentando el sistema universitario. ¿Alguna cosa que pueda complementar, digamos, esta idea de cómo se alarga la carrera si nosotros ponemos la residencia como un requisito indispensable para el ejercicio? O lo que ustedes sienten o perciben desde el espacio académico sobre este problema. Sí, no hay duda de que el programa de capacitación de residencias, en particular el de bioquímica clínica, completa la formación en todos sus aspectos. Por supuesto que la carrera de grado lo prepara para el ejercicio profesional, pero en particular este posgrado lo que tiene es que aprende capacitándose en servicio, digamos, en el ejercicio con la práctica diaria, y eso es valiosísimo. Es el único posgrado, digamos, que puede dar esas competencias en ese sentido por el aprendizaje en servicio, ¿no? Realmente es una opción de excelencia, digamos, poder complementarlo con este perfil en el que se quiera, digamos, desempeñar en la bioquímica clínica, ¿no? Pues tendremos otras áreas, pero en particular para esta área creo que es uno de los caminos más enriquecedores. A lo que me refiero en el detalle particular, a lo que iba mi pregunta, es a que, aparte, digamos, de la formación académica, durante la formación de grado, es como que se viene perfilando que la residencia es una condición sine qua non para un ejercicio calificado en salud, en diagnóstico clínico de laboratorio. Sí, el problema es la cantidad de gente que accede a ese sistema. Claro. Si bien es lo ideal, digamos, con eso se complementa y se capacita, sí, como ella dice, no son tantas las vacantes de las que se dispone, ¿no? Eso es una limitante. Perdón, un momentito. Un momentito. Dígalo en voz alta porque si no, no voy a llegar con el micrófono hasta allá. Mi pregunta era, ¿se están cubriendo esas vacantes? Porque hay mucha deserción,
Sí. En bioquímica clínica dentro del ámbito municipal, sí. Yo tengo más experiencia como Cecilia en lo que es, asistimos a todas las acreditaciones que tienen que ver con parte de Nación, el gobierno de la ciudad y la de la UBA, y sí, se están cubriendo y además no alcanza, digamos, quedan muchos profesionales que no pueden acceder. ¿Alguien quiere agregar algo? Fijémonos que, por ejemplo, en el gobierno de la ciudad, en los hospitales, solamente hay 22 vacantes para bioquímica clínica, para inmunología y para microbiología clínica. O sea que es muy poco. Doctor Carballo. Una pregunta de matiz, que a lo mejor queda oculto, digamos, en todo este diseño que nos han mostrado. Mostraste una serie de disciplinas recién, sin embargo, a lo mejor porque están incluidas naturalmente dentro de la tarea, no hemos visto, por ejemplo, citometría de flujo o diagnóstico molecular, que es un área crítica, está ahí. Citometría de flujo, sí, dentro de la residencia de inmunología hay citometría de flujo y biología molecular. Sí, no abordé todas las rotaciones que el residente cumple porque ya era más amplio, pero están dentro del programa de rotaciones, hay obligatorias y optativas y esas áreas están en el programa, en los programas de rotación de residentes. Doctor José, con un citómetro de última generación, ¿no? La rotación de inmunología. Muchas gracias. Solo un comentario más, que ya es bastante detalle chiquito. El hecho de los pases de sala, ¿les genera, digamos, a los bioquímicos o al mismo laboratorio necesidades de adecuaciones permanentes, digamos, ya sea en los procedimientos, en el enfoque hacia que marcha alguna especialidad, o por ejemplo en el diseño del proceso habitual de servicio del laboratorio? No se entiende. Si el pase de sala le genera una demanda extra de cumplimiento, digamos, de procedimientos o de procesos diseñados, que hace que uno tenga que volverse al laboratorio a repensar si las cosas están caminando, digamos, adecuadamente o que hace falta acomodar algo. Sí, digamos que a eso tienen que apuntar y sobre todo, como les dije, a fomentar el rol del bioquímico en la interacción con todo el equipo de salud, que de esa forma es que se beneficia el paciente, sí le hace repensar y revalorizar su profesión. A mí me queda casi una conclusión. A partir de hoy estoy pensando la bioquímica como, aunque siempre la pensé así, pero digo ya oficialmente, como los 4 años y medio, 5 años que dure la cursada, digamos, de grado, más la residencia. 6 años. ¿Perdón? 5 y medio. Bueno, 5 y medio más la residencia. Estamos hablando de una carrera de 8 años y medio. Es un dato de color nada más, para tenerlo en cuenta, no es que vamos a matarnos ahora cuando salgamos de acá por esto, pero... La práctica se hace complicada hacerla, o sea, la currícula es tan ajustada que hay una necesidad muy grande, digamos, hay un aprovechamiento del tiempo en un 100%, o sea, no hay forma que puedan, es más, los estudiantes de la UBA tardan más, el 70% tarda más del tiempo teórico que propone la Universidad de Buenos Aires para hacer la carrera. ¿Alguien de ahí quería hacer algún comentario? Soy yo muy entusiasta, por eso vengo hasta acá. No, por ejemplo, en nuestro hospital, aparte de los 6 años de la carrera, pero bueno, que me hace bastante yo digo que, por ejemplo, en nuestro hospital, que es el de gastroenterología de Ludohondo, nos cuesta conseguir, por ejemplo, simples bioquímicos para hacer una guardia. Entonces, que esté, y mucho menos que esté formado. O sea, para que hagan la suplencia, ni siquiera, o sea, por eso le pregunté, supongo que es la pregunta de ella, que decía por qué
cuesta conseguir bioquímicos clínicos comunes, digamos, casi todos están o demasiado especializados o se van para otras ramas que no cubren lo hospitalario. Doctor Casado. Sí, a mí me parece muy meritorio el trabajo que ha tenido el COAFIP con esto de las residencias y la acreditación de la especialidad de la residencia de bioquímica clínica. Me parece que también deberían poner interés y énfasis, tomando un poco lo que vos decías, en darle más práctica a la cursada del grado, digamos, como para que cuando uno termina recibiéndose de bioquímico, tenga bastante de esto que se aparece acá recién en la residencia. Obviamente que con la certificación hay una parte de esto de acercarse al ejercicio, ¿no? Y actualizar los conocimientos, pero me parece que en las carreras de grado debían tener más de práctica y por ahí menos de teoría. Adecuar eso me parece que sería un desafío para la gente de COAFIP. Vos te estás refiriendo a la práctica profesional obligatoria. Sí, desde el lugar más humilde, yo soy bioquímica recién recibida y siento que lo que dice el señor es así y que no sé si 3 años, pero aunque sea 6 meses de practicanato, que se nos dé la posibilidad de tener contacto con el paciente realmente, con una jeringa realmente, y que no lleguemos a que tenemos el título y nos encontramos con que no podemos agarrar una guardia porque no estamos formados para sentarnos en una guardia. Te hago una pregunta, ¿dónde te recibiste? En la Universidad del Sur. Soy del programa viejo del 98. Sí, el tema que está planteando la colega, es un tema largamente debatido. Hay cuestiones que tienen que ver con la implementación, con los presupuestos, con las plazas, con los recursos humanos y con una cantidad de cosas que hacen que esto es una dificultad a superar. Es un problema constitucional de la bioquímica que de alguna forma tenemos que resolver. Por eso estas bueno que jornadas. ellos también lo planteen, que son los que están recibidos hace mucho tiempo, porque nos dan el lugar a nosotros que recién nos estamos recibiendo. Pues yo tengo compañeros que tienen necesidad de trabajar y que les encantaría agarrar una guardia, pero no se sienten preparados después de tantos años de carrera para tomar la responsabilidad de agarrar una guardia. Fantástico. Doctora Cerdeira. Se pueden anotar una Sí, residencia. quería aclarar Pero es lo que decía el ¿Qué señor, se termina siendo tan largo que tenemos muchísimos años. No hay. Discúlpenme, pero hay quería perdón, aclarar perdón. que en la Universidad de Buenos Aires, la carrera de farmacia y bioquímica tiene 200 horas obligatorias dentro de la facultad, o sea, en el hospital de clínicas, y 300 más externas, o sea que suman 500 horas mínimas obligatorias de práctica. Lo que sí estamos reviendo es el tema de que esas 500 horas sean todas de bioquímica clínica o también puedan ser en otros ámbitos, porque el bioquímico, lo que ustedes tienen que aprender y tienen que mentalizarse que el bioquímico no solo está capacitado y bien capacitado que sale de la Universidad de Buenos Aires para análisis clínicos y bioquímica clínica, sino que también tiene otros ámbitos laborales como bioquímica del suelo, como toxicología, como nutrición y bromatología. Entonces, todos esos ámbitos, si ustedes que son bioquímicos no los empiezan a ocupar los lugares de trabajo, ese es el problema de que las incumbencias las empecemos a perder. Ustedes son los que tienen que ocupar esos lugares de trabajo, porque están, pero por demás capacitados para ocuparlos. Y la verdad que la Universidad de Buenos Aires los capacita con la suficientemente práctica como para que salgan y puedan ir a una guardia. Gracias. Última, porque si no se nos va el tiempo. Yo voy a hablar un poco de lo que se discutió recién en cuanto a mi experiencia. Yo me recibí en la Universidad Nacional de La Plata hace unos aproximadamente 4 años. Yo tuve una práctica, coincido, fue una práctica obligatoria, ¿sí? No había opción de no hacerla. La hice en el Hospital Sor María de Ludovica de
del Hospital de Niños de La Plata. La verdad que un hospital excelente, donde tenías opción de quedarte si querías todo el día a aprender, y fueron durante 5 meses. Que si bien coincido que por ahí se tenga que alargar un poco la cantidad de horas de práctica, es una práctica que alcanza para hacer una guardia, me parece suficiente. Terminé, un segundo más, me recibí y a los 2 meses conseguí una residencia. Inmediatamente, a los 2 meses estaba trabajando y con un muy buen sueldo, en el cual me capacité completamente en la parte de bioquímica clínica, si bien es una cuestión muy general, no es nada especializado, enfocado en un área en particular, es una formación que me parece que hoy todo el mundo puede acceder, si rinde y estudia y tiene ganas de hacerlo. O sea que me parece que las cuestiones están, hay que aprovecharlas. Nosotros no tenemos los 6 meses de practicanato obligatorio que te rota. Es opcional. El que puede lo hace y el que no puede no lo hace directamente. No es obligatorio. Ese es uno de los problemas que tiene la Universidad del Sur. Bueno. Como tiene pocas prácticas, no puede estar acreditado por la CONEAU. Y el tema es que lo por eso lo decía desde el lugar más humilde. La verdad es que lo digo como recién egresado. Por eso y lo van a entiendo que es la tener. problemática de mis compañeros también. Por eso lo planteo. Creo que la discusión no se va a agotar hoy. La discusión no se va a agotar hoy, tómenlo con calma. No se pongan tan nerviosos porque esto es algo que, digamos, celebramos hoy estar hablando acá. Me hubiese gustado que sea más gente de pronto, pero bueno, tenemos que jerarquizar la bioquímica. Creo que es un paso crucial para que la gente quiera ser bioquímico, ¿no? Verlo de otra manera. Así que bueno, quizás nuestra misión es hacer de la bioquímica una profesión atractiva. Da la sensación de que no lo es tanto, si no estaríamos a lo mejor llenos de esta necesidad de formación. El problema no es solamente acá, es hasta mundial, pero creo que nos excederíamos porque estamos en una jornada en donde tratamos de poner sobre el tapete la defensa de las incumbencias. Chicos, gracias, doctores, y agradecimiento y un aplauso para la doctora Perazzi que nos trajo. La organización me destinó a mí a que me refiriese a la historia de la Ley de Educación Superior en relación con el Acuerdo 123 del Consejo Interuniversitario. El Consejo Interuniversitario abarca todo el espectro de facultades, de universidades, digo, las privadas y las nacionales. Quizás es lo que hace que estemos acá ahora. Lo que les voy a contar ahora tiene que ver con los orígenes de estas jornadas que hemos tenido la suerte de organizar con la Facultad de Farmacia y Bioquímica, con el esfuerzo particular del doctor Sajem y de la gente de graduados y de la universidad, de la facultad en sí. La Ley de Educación Superior es del año 1995 y representa un marco general a partir del cual se reorganiza la educación, tal cual como es actualmente. O sea, ya es una ley que tiene 20 años. Parece vieja, sin embargo, cuando uno más la lee, parece que hay que repasar si la estamos cumpliendo como corresponde. Pero bueno, es un intento bueno. Y hay 2 grandes capítulos de la Ley Superior de Educación No Universitaria, que tiende a proporcionar formación superior de carácter instrumental, y la universitaria, que es bastante más ambiciosa porque forma científicos profesionales con solidez profesional, responsabilidad, espíritu crítico, reflexivo, mentalidad creadora, y para promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, aparte crear y difundir el conocimiento. Más carga para un profesional como nosotros, que estamos incluidos acá, no puede ser, no. Eso es lo que diseña, que muestra que lo nuestro no es una cuestión técnica, lo nuestro es una cuestión muy superior. Y entiendo que el enfoque que trajo la doctora Perazzi justamente refuerza que la formación es integral. El recurso en patología
es necesario, pero todo lo demás también es necesario. Es decir, eso es lo que ha hecho que los bioquímicos hayamos creado, como herencia del farmacéutico que somos, así, ese lugar de trabajo que es el laboratorio de diagnóstico clínico. Algunos datos históricos. Esto lo tomamos de un trabajo de Mónica Marquina, año 97, que es de la Facultad de Filosofía y Letras, todavía sigue trabajando en estas consideraciones sobre digamos, la relación, o sea, sobre la estructuración de la educación universitaria. En el primer momento, fíjese de qué estamos hablando, ¿no? Del año 1885, la ley Avellaneda decía que cada facultad dará los certificados de examen en virtud de los cuales la universidad expedirá exclusivamente los diplomas de las respectivas profesiones científicas. Y esta atribución de exclusividad es lo que ha marcado, casi podríamos decir, la educación superior en cuanto a las profesiones superiores durante casi toda la vida de nuestro país. Es apenas una tradición de 100 años la que tenemos y la que nos preocupa hoy también, porque lo que estamos tratando de defender son nuestras incumbencias. Históricamente, las universidades formaban y habilitaban, y en 1954 empieza a aparecer un dato distinto dentro del ámbito, digamos, de lo que es universitaria, de la instrucción universitaria, y aparecen las universidades privadas. Nada más que esa exclusividad que tenían digamos, esa particularidad o ese atributo de las universidades nacionales de decidir dar títulos habilitantes, el gobierno en el año 54 no se lo dio a las universidades privadas. Dijo, está bien, ustedes forman, pero nosotros habilitamos. En el año 1991, José Gabriel Dumont, que fue ministro creo que fue inclusive ministro de Trabajo del doctor Alfonsín, proponía una habilitación profesional externa, estableciendo una separación entre título académico y título habilitante, y propiciaba en ese momento la organización de un Consejo Nacional de Habilitación Profesional, con representación de las universidades y de las corporaciones respectivas. Estamos hablando de los colegios profesionales. Pero fue una intención de regulación desechada por las universidades, no hablo de las facultades, de las universidades. O sea que, digamos, la posibilidad de que los que estamos en el llano tuviésemos alguna opción de interactuar en la regulación, digamos, de las habilitaciones para el ejercicio, ya viene descartada desde hace bastante tiempo. Ya estamos en el 94, hay una cantidad de cosas en el medio acá, pero por cuestiones de brevedad hemos salteado bastante. El decreto 256 de 94 establece que las incumbencias serán fijadas por el Ministerio de Ciencia y Educación, era en ese momento, ¿no? Solo cuando su ejercicio profesional comprometa el interés público. Con lo cual, dice, siendo el Ministerio que determinará de manera restrictiva el número de títulos que así lo exijan. Es decir, empezó a ser como que ya las incumbencias no estaban siquiera, o sea, empezaban a escaparse hasta inclusive digamos, la determinación de las incumbencias de las manos de la universidad, de las facultades, digo, y pasaban al Ministerio de Educación. Y en las propuestas para la 24521, que es la ley que actualmente nos rige, fíjense que los borradores establecían un mecanismo de habilitación profesional a cargo del Estado. Y en una primera versión del proyecto establecía que esos títulos que piden las instituciones universitarias acreditan la formación académica y que para el ejercicio de las profesiones cuyo desempeño pudiera comprometer el interés público, como la nuestra, después en el año 2004 así sucedió, sería necesario además del título universitario la correspondiente habilitación profesional. Es decir, hasta hace poco tiempo se manejó la idea de que una cosa era la formación académica y otra cosa era la habilitación para el ejercicio. Y lo que nos acaba de decir la doctora Perazzi es que parece que el Estado está preocupado por hacer alguna cosa extra para la habilitación del ejercicio, al margen de las discutidas horas de ejercicio, como es de práctica profesional obligatoria que estuvimos debatiendo al final de la charla de Beatriz. Y tal habilitación, esto fue lo sorpresivo en esa época, esto fue en 1994, estaría a cargo del Consejo de Habilitación Profesional en lo que tendrían representación. Las áreas del Estado que atienden la actividad correspondiente, las universidades, las academias nacionales cuando así fuese el caso,
las asociaciones de facultades, que bien podría haber sido el ECOAFIP, por ejemplo, y los organismos que tienen a su cargo el control de la profesión respectiva. ¿Quiénes podrían ser? Las instituciones que regulan en los distintos distritos. Hay distritos en los que la regulación del ejercicio de hace muchos, pero muchos años está a cargo de colegios bioquímicos. Pero en los hechos, el Estado asumió la regulación del sistema educativo universitario, se acreditó a sí mismo las carreras a través de la CONEAU, y la CONEAU no tiene participación en las entidades reguladoras de ejercicio ni las asociaciones de facultades. Aunque seguramente hay gente que participa en ambos casos, pero en realidad la dependencia no existe. Hay una independencia. Ahora, de acuerdo con el artículo 43 de la actual Ley de Educación Superior, el Estado muy demoradamente, es decir, después del ejercicio de la ley, aun cuando el artículo 43 estaba escrito ya en 1995, tardó como 10 años, 9 en realidad, para dictaminar con independencia, porque nadie lo obligó. Decidió el Estado que tenía que avanzar en, digamos, en decir algo sobre el artículo 43 con carácter restrictivo las actividades reservadas exclusivas para nuestras carreras, que son las que están vigentes actualmente. Para el caso de bioquímica es la 565 del 2004 y para el caso de farmacia la 566 del 2004, que ya hace 10 años, o sea, tardó desde la sanción de la ley 10 años en establecerse las actividades, digamos, reservadas exclusivamente, y hace 10 años, o sea, cuando prácticamente no ha pasado sino 2 o 3 generaciones de bioquímicos o 2 generaciones de bioquímicos bajo, digamos, lo dictaminado por esta resolución. Acuérdense que las resoluciones del Ministerio son resoluciones directamente del Poder Ejecutivo y tienen en todo caso carácter de ley. Ya estamos empezando otra vez a decidir que estas incumbencias deben ser revisadas. Y justamente hace 10 años, justo en el momento que esto empezaba, me acuerdo, ya empezó a aparecer carreras con superposición de alcances. Es decir, que la ley fue dada, inmediatamente empezaron a aparecer, digámoslo, entre comillas, transgresiones a lo que sería la ley, porque lo que dice el artículo 43, o lo que se desprende del artículo 42 y 43 de la Ley de Educación Superior, es que no puede haber un alcance que se superponga con las actividades reservadas justamente, exclusivamente para carreras que están reguladas por el Estado porque afectan al interés público. Afirmamos en definitiva entonces que lo nuestro, farmacia y bioquímica, está constituida por profesionales superiores con capacidad para la toma de decisiones de manera autónoma y además para empujar las fronteras del conocimiento. Es decir, detrás de nosotros no hay nadie. Estamos nosotros y la ciencia que empujamos. Entonces, además de eso todavía tenemos restricciones. ¿Por qué? Porque el Estado no puede sino restringir para aquello que afecta al interés público. Pero con esa intención justamente decidió que la farmacia y la bioquímica tuviesen atribuciones de ejercicio exclusivo. Esto es un diagnóstico, lo tomé, me lo encontré de casualidad, o sea, para no tener que decirlo yo. La Secretaría de Políticas Universitarias, fíjense que dice: la esclerosis de los currículos suele generar una distorsión entre la formación recibida y la requerida por un contexto de rápidos cambios socioeconómicos en el marco de una producción acelerada de conocimientos científicos y tecnológicos. O sea, que sigo. ¿Y qué advierte como conclusiones de las observaciones sobre el desempeño de las distintas carreras? Carreras muy largas, por eso que yo hacía énfasis ahora en que bioquímica son 5 años y medio más 3 de residencia. ¿Es carrera muy larga? Después lo debatimos. Dificultades para cambiar de modalidad y orientación en la carrera. Piensa que el sistema es complejo, heterogéneo y desarticulado, y justamente la Ley de Educación Superior lo que habla es de la necesidad de la articulación de unidades académicas entre sí y entre universidades entre sí. Desconocimiento, y esto es lo que más me conmovió, desconocimiento y desconfianza entre instituciones, entre facultades y carreras de una misma institución. Entonces, si obviamente, perdón, a ver qué pasó acá. ¿Qué pasó? Desconocimiento y desconfianza entre instituciones y entre facultades de carreras. Si esto es lo que observaba la Secretaría de Política Universitaria, entonces es como que está certificando
certificando no, observando que esa articulación a la cual hace referencia la Ley de Educación Superior es incumplible prácticamente. Yo particularmente, me hago responsable de lo que digo, pienso que acá está el problema de estas carreras, de las carreras, no quiero decir estas para no poner un dato peyorativo, aparición de carreras que superponen sus incumbencias con otras preexistentes. Y ahora no hablamos de carreras, hablamos de titulaciones terminales que exigen a los aspirantes a decidir el comienzo de su carrera sobre su lejano futuro profesional, en el comienzo. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? En realidad, cuando empecé bioquímica, una vez que empecé, ya cuando iba por el segundo año, yo tenía un problema con la matemática, y digo, uy, la matemática acá no me parece tan sólida, entonces digo, bueno, me voy a ciencia exacta. No, me quedé bioquímica. Esa fue la única duda que tuve, porque después, hasta el día de hoy, aquí estoy. Ir en contra, tratar de buscar, digamos, una solución para esto, digamos, decidir al comienzo de su carrera su lejano futuro profesional, es una cuestión que llama a la reflexión, porque uno podría arrepentirse, por ejemplo, de iniciar una carrera. ¿Y cuántas veces se va a arrepentir de iniciar y proseguir una carrera? Lo dejo ahí para que después lo podamos analizar si se puede, porque honestamente me parece un tema bastante complejo. Consecuencias: rápida desarticulación de currículas, no lo dije yo. Las distorsiones ocasionadas llevan la idea de acortar carreras, de diseñar carreras cortas no profesionalizantes, tampoco esa es una opinión, sino que la he recibido de gente de nivel académico. Atomización de titulaciones y alcances, que es lo que estamos viendo ahora. Y aparte la situación está favorecida por un contexto de dramática preparación en la enseñanza básica y media, lo cual hace que el sustrato sobre el cual nosotros vamos a crear el cuerpo de profesionales que proseguirán con la conservación de la estructura de la sociedad está complicado, y aparte necesidad de dar lugar a la democratización del conocimiento. En realidad yo creo que no hay cuestiones formales respecto de la democratización del conocimiento. Lo que sí puede ser que haya es la incapacidad de proseguir con una estructura efectiva de otorgamiento o de generación de conocimientos en el alumnado. Y aparte, esto tampoco es mi opinión, lucha de unidades académicas por la preservación de su matrícula. Pero eso es así, porque si no, una unidad académica entra a desaparecer. La unidad académica que no tiene éxito tendería a desaparecer. Puja de nuevas carreras por los nichos de ocupación criticados en el tiempo ya de preparación y sanción de la educación superior, y aparte una intención del Consejo de Universidades de intervenir en los mecanismos de definición de actividades reservadas exclusivamente, y de ahí es que proviene esto que nos ha conmovido a todos, que es el acuerdo 123 del año 2013 del CIN, ¿no?, que propone la suspensión de la vigencia de las actividades reservadas que apenas tienen 10 años, mientras dure el estudio de los nuevos criterios para su definición. Es decir, lo que el Estado decidió hace 10 años con carácter restrictivo, ahora ya hay dudas de que ese carácter restrictivo no haya sido demasiado exagerado. O sea, no restringido, sino que fue, digamos, una cosa demasiado exagerada. Este acuerdo 123, aparte, responsabiliza a las universidades sobre la histórica y abusiva puja por nichos de ocupación. Esto está escrito. No es un invento mío. Pero revela la intencionalidad de arbitrar las incumbencias en un nivel suprauniversitario, o sea, por encima de lo que corresponde al plano académico. Y la instancia abierta favorece el otorgamiento de nichos de ocupación persistente a nuevas titulaciones, que es lo que nos preocupa hoy justamente. O sea, hay invasión de incumbencias. Y de hecho, en la resolución del Consejo Ejecutivo del Consejo Interuniversitario de ahora nomás, de 22 de abril, se lee esto. Se dividen en 11 los campos de formación, uno de los cuales es la salud, que incluye la bioquímica, y incluye la farmacia de movida. ¿Cómo incluye la farmacia de salud y lo pone en una digamos, farmacia, va en un campo de no farmacéutica y química? Como borrador, me parece que ya contiene equívocos de movida.
y propone que el trabajo de revisión de los alcances e incumbencias permite incorporar en cada grupo de formación aquellas carreras, les pido por favor que me ayuden a leer esto, aquellas carreras que por no estar incluidas en el artículo 43 pueden ver, o sea, carreras no incluidas en el artículo 43, o sea, que no han sido consideradas como que afectan al interés público, aquellas carreras que por no estar incluidas en el artículo 43 pueden ver limitados los posibles alcances de sus títulos cuando estos coincidan o se solapen con la actividad reservada de la carrera acreditada. Y entonces la carrera acreditada, ¿para qué están? Es decir, estamos queriendo generar carreras para formar gente que tenga alcances de carreras preexistentes. Esto es lo que está escrito. Esto es un documento que ha llegado a nuestras manos oficialmente, dando vuelta a la ecuación, al revés del pepino. O sea, en la abierta violación de nuestros derechos adquiridos y en la clara tarea fundacional de nuestras profesiones. Es decir, ahora aquellas carreras que han sido incluidas en el artículo 43 son culpables de que otras carreras no puedan, digamos, vean frustrados, por así decirlo, sus alcances de formación porque estamos nosotros primero. Esa es la conclusión personal. O sea, hay claramente una inversión en nuestro campo de acción. Hay un poco de fervor en lo que digo, pero no me sale de otra manera. Pero sale otro actor. El Ministerio de Salud de la Nación, en el año 13, por resoluciones 1186 y 1341, reconoce especialidades farmacéuticas y bioquímicas. Entonces, generarían, quizás sin proponérselo al Ministerio de Salud, una valla de hecho para la autorización en el ejercicio de otras profesiones que pretenden el ejercicio de especialidades que ya están aceptadas por ese ministerio para la farmacia y la bioquímica. Y fíjense que la preocupación es concurrente con el tema de la residencia. Lo que busca el Ministerio de Educación es justamente gente calificada para el desarrollo y el ejercicio de su profesión. Entonces, ahora, digamos, el Ministerio de Educación le va a tener que decir, ¿cómo? ¿No me dejás que yo forme a otra gente para que hagan análisis clínicos? Porque el Ministerio de Salud, que requiere gente calificada, o sea, con opción real de trabajar en salud, con idoneidad, con solidez profesional, entonces, empezaría a chocar con esta resolución 1186 y la 1341 con los deseos o con los planes de generar otras carreras que vengan a ocupar el mismo nicho que ya está reglado. Temas que estamos tratando de monitorear del colegio. Eso es lo que nos ocupa. ¿Cómo nos enteramos de esto? En el COFI-BCF, el día del brindis por el Día del Farmacéutico, o sea, a fines del año 2014, el doctor Sajén me dice, mira, hay un reporte de un asistente a la última reunión de COFI de 2014, ¿qué pasa esto? Están revisando las incumbencias. En realidad yo leí el acta, es apenas una mención de que está esto en marcha de la revisión de incumbencias. No es más que eso. Y aparte la búsqueda que hicimos en el sitio del Consejo de Universidades, y hicimos lo que podemos decir el acuerdo de descubrimiento 123. El 3 de enero, o sea, después de un año y pico de que había sido ya hecho este acuerdo, nosotros llegamos a esta situación. ¿Cuáles son las acciones que hemos desarrollado? Carta del colegio al Ministerio de Educación, al Consejo de Universidades, a la Secretaría de Políticas Universitarias, al COAFIB y a la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Carta o documento del Colegio de la Provincia de Buenos Aires al Ministerio de Educación y al Consejo de Universidades. Presentación al Consejo General de Profesionales Universitarios. Rechazo del Acuerdo 123-2013 por resolución 585 de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de UBA. O sea, la Facultad de Farmacia y Bioquímica de UBA, aún siendo integrante, digamos, a través de lo que hemos visto, participan activamente y frondosamente, digamos, en las decisiones podríamos decir así, de unidades, de actividades interacadémicas, toma esta decisión que nosotros consideramos trascendente. Inclusión de este tema en el tema de coordinadora de colegios de ley
en La Plata, 23 de mayo, se hizo una reelaboración de una carta de documento que ellos habían enviado y se la enviamos todos los colegios de coordinadora al Ministerio de Educación. Inclusión de la problemática en la reunión de CGP en Tucumán el 28 de mayo de 2015. ¿Por qué? Porque no es solamente una cuestión que nos afecta a los farmacéuticos y bioquímicos, una cantidad de carreras están alcanzadas por el tema de revisión de las incumbencias. Y además, invitamos a los colegiados a enviar un email de apoyo a las cartas de documento enviadas por los respectivos colegios, por lo cual si hay alguien que esté interesado en apoyarnos, le podemos hacer llegar el texto que podrían enviar al Ministerio de Educación, al Ministerio de Educación, en apoyo de nuestra oposición a no participar de las decisiones sobre el tratamiento de incumbencias profesionales. Estas primeras jornadas son una acción también que hemos llevado adelante. Esto que nos reúne hoy, las jornadas de defensa de las incumbencias. Y en el acto de apertura, la doctora Cristina Arranz expresó con toda claridad que es misión de su facultad la de defender las incumbencias de sus profesionales egresados. Aparte, nosotros hemos enviado a hacer un estudio de las implicancias legales de esa acuerdo plenario 123 del Consejo de Universidades, elaboradas por un estudio especializado en Derecho Administrativo y Constitucional. Trabajo que ya está realizado y que ya está en proceso de evaluación y toma de decisiones. ¿Y para adelante qué? Nos parece interesante enfatizar en lo que hemos puesto acá. Promover niveles de confianza entre instituciones académicas y profesionales. Reforzar la vocación de diálogo con el campo académico. Somos testigos, ustedes me darán crédito que eso es lo que hemos venido haciendo en esta última década, que inclusive nos ha llegado a conformar, conjunto con la universidad, con la Facultad de Farmacia y Bioquímica y con otras facultades, el Consejo de Certificación de Especialidades. Todos tenemos, es cierto, buenas razones. Reforzar un entendimiento más amplio con el ECOAFIP. En realidad no estamos entendiendo, pero ellos también están trabajando denodadamente por este tema, por buscarle una vuelta a la vigencia, a la preservación de la vigencia de las profesiones farmacéuticas y bioquímicas. Soy testigo y sé de sus temores porque he participado en 2 o 3 reuniones de ECOAFIP. Aparte son colegas nuestros. Todos tenemos buenas razones para defender lo nuestro. El asunto es conseguir una buena razón para seguir un camino común. El Estado parece no aprobar el corporativismo de las asociaciones profesionales universitarias. De hecho, nos borraron. Por eso hice énfasis en aquello de que cuando en el año 91 Dumont propuso de que las corporaciones profesionales participaran en la regulación, mejor dicho, en la habilitación para el ejercicio, y en la universidad dijeron, no, esto no va. Pero nos falta a nosotros y lo que le sobra a otros sectores. Está claro que el Estado sí aprueba la movilización, digamos, corporativa de gente que por ahí nos deja pie algún día u otra cosa, y a nosotros que somos los que llevamos la ciencia para adelante, detrás de nosotros no hay nada. O sea, detrás de la gestión en general de una profesión superior no hay nada. Está el que se quedó atrás, que no llegó al nivel que estábamos llegando nosotros. Nosotros somos los que empujamos la frontera de conocimiento y no tenemos derecho siquiera a una consideración sobre la marcha de nuestro negocio, es decir, de nuestra ocupación, según la Ley de Educación Superior. Y además, obtener más recursos para una dedicación profesional, para atender minuto a minuto la asociación de hechos para dar continuidad a las gestiones. Es decir, el diseño y ejecución de un presupuesto es la forma de materializar la efectividad de un accionario. Creo que es un compromiso que nos debemos. Gracias. Si hay preguntas, encantado, porque acá... Sí, en realidad quisiera pedir una aclaración, porque yo leí el acuerdo 123
Y por un lado, yo lo que vi que hablaba de actividades reservadas, no de actividades reservadas exclusivas, ¿no? Pero además, las actividades reservadas, dice ahí en el acta 123, que es para titulaciones de grado, exclusivamente para titulaciones de grado. Por eso le quería preguntar, digamos, yo entiendo, digo, por supuesto, y además entiendo, valoro, digamos, el trabajo en residencias, pero me parece que, digamos, derivado de la Ley de Educación Superior, el Estado lo que se arroga es el derecho de definir las actividades reservadas de las profesiones que supone de interés público, pero habla de las titulaciones de grado, no habla de las de posgrado. Por eso la aclaración que le pedí. Bueno, pero yo soy bioquímico y no hice residencias. Y me alcanza lo mismo. Pero habla de, por eso digo, no tiene que ver con digamos, con la actividad. No, estamos todos de acuerdo, pero en realidad lo que estamos, bueno, así está escrita la ley, de hace 20 años, pero la vida va cambiando, la evolución de las profesiones va cambiando. Nosotros los que estamos en el llano, digamos en la acción pedestre, por así decirlo, de llevar adelante la realidad social de la profesión, también hacemos fuerza por el desarrollo de la profesión. Entonces, ¿por qué vamos a quedarnos afuera de, aún respetando el valor de, digamos, de lo que es el nivel académico, por qué no podemos tener por lo menos una voz ahí donde se decide cuál van a ser? Estoy de acuerdo y me parece, a ver, perdón, partiendo de la base de que estoy de acuerdo y me parece que hay que pelear por eso, me parece que cuando se definen los marcos de una profesión, las asociaciones profesionales son un actor importante y nosotros tenemos que pelear para estar ahí. Eso, digo, descarto esa posición, digo, estoy de acuerdo con eso. Pero partiendo de eso, me parece que la interpretación de la 123 tiene que ver con las titulaciones de grado y no con, no con el posgrado. Porque la habilitación te la da el grado, claro. Claro, son incumbencias para el grado. Por eso en el posgrado se habla de competencias, no de incumbencias. Por eso te marcaron durante el desarrollo de las exposiciones que hay un conflicto entre lo que pretende o lo que parece pretender el área, digamos, educacional, ¿sí?, las instituciones educativas, y lo que propone el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud propone una formación básica y una capacitación posgrado y la avala con el reconocimiento de las especialidades farmacéuticas y bioquímicas. Hito importantísimo que se destacó recién. Es decir, hay una formación de grado y hay un reconocimiento de especialidades, ¿sí? Es decir, se reconoce la tarea específica. Pero la matriculación es en el grado. Bueno, no es obligatorio tampoco. Pero lo que te está diciendo el Ministerio de Salud es: necesito profesionales formados en las distintas áreas y con conocimientos específicos, pero partiendo de una formación básica, que en nuestro caso es la de ser profesionales en la salud, ¿sí? Nosotros así, en farmacia tenemos competencia de los biotecnólogos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los nuevos medicamentos se desarrollan en base a procesos biotecnológicos, ¿sí? Los biotecnólogos no son profesionales de la salud. Entonces nosotros, ¿cuál es el mecanismo de acción que implementamos para la defensa de las incumbencias? Pedir la especialidad reconocida para los farmacéuticos en biotecnología, pero no la creación de una carrera de grado que solape incumbencias con los farmacéuticos. Con los ingenieros biomédicos pasa exactamente lo mismo, los bioingenieros. Ellos pretenden ser directores técnicos de establecimientos que produzcan o importen productos médicos. Están capacitados para verificar el funcionamiento de un equipamiento médico. Está bien, pero no son profesionales de la salud, ¿sí? Por eso, la intención del colegio es desarrollar un posgrado en apoyo a las incumbencias. Obvio que la Ley de Educación Superior en el artículo 43 habla de formación de grado, pero en todas las defensas legales que realizó el colegio, nosotros estamos marcando que el Ministerio de Salud está pidiendo
que esas especializaciones en las distintas áreas se desarrollen a partir de una carrera de profesionales de la salud, farmacéuticos y bioquímicos. Está bien, por eso no me quedaba claro, por eso la pregunta, porque, digamos, si el Ministerio de Educación va a considerar el grado... Son dos opiniones que están Claro, pero la Ley de Educación Superior es, digamos, la Ley de Educación. Las dos son resoluciones, tienen legislatura legal similar. Una resolución de educación Bueno. Si no hay más preguntas, doctora... Para aclarar lo que dice Felisa. El Ministerio de Salud lo que está revalorizando con todo este proceso de acreditación, obviamente que es la profesión bioquímica en este caso particular, pero apuntando hacia el perfil de las distintas especialidades. Eso es lo que el proceso de acreditación que está en este marco de residencias de salud, ya como especialidad. Claro, como especialidad. Exacto. Por eso, no el perfil, digamos, no lo que habla de un plan de estudios del grado, donde habla de un perfil profesional que tiene que salir con determinadas actividades reservadas. Eso está definido por el Ministerio de Educación en el grado. Por eso digo, ahí hay un conflicto donde no sé si, digamos, lo solucionamos con el tema de las especialidades. Esta es mi pregunta. Yo creo que el tema de especialidad es lo que viene a reforzar el campo de las incumbencias. No estoy segura. No estoy segura. No me queda muy claro. Mi pregunta es con respecto, porque la facultad de bioquímica también, por lo menos yo lo hice así, en posgrado, hay una especialidad sin residencia, hay especialidades sin residencia, ¿no? Sí. Se hace la especialidad de bioquímica clínica en el área de hematología, por ejemplo, como le hice yo. ¿Eso sigue estando? ¿Se va a pasar a otro rango? ¿O primero tenés que hacer la residencia y después la especialidad como hacen los médicos? La residencia la residencia te va, perdón, la residencia te va a dar la especialidad. Ese es el camino que estamos haciendo. Cuando son residencias de especialidad, son reconocidas, cuando son acreditadas, ¿no? Las residencias. Las sedes se acreditan. Las que se acreditan son las sedes. El marco, digamos, cuando la residencia tenga un marco y se apruebe ese marco, esa residencia va a servir como un camino para hacer la especialidad. Otro camino para hacer la especialidad va a ser la especialidad universitaria. Claro, son caminos diferentes para llegar a una especialidad. La construcción de este marco es un puntapié de una importancia enorme, porque es el marco de referencia para la especialidad de bioquímica clínica, que si bien cuando está la resolución de creación de especialidades, ¿no? de 341 del 2013, dice especialidad bioquímica clínica y detalla las distintas áreas, el aval de poseer este marco le da la jerarquía a la bioquímica clínica como especialidad, más allá de las distintas áreas. Y se lo está dando el Ministerio de Salud, que es en definitiva el que reconoce las áreas. Entonces, bueno, después sería la conexión del área residencias dentro del Ministerio de Salud con el área especialidad. Bueno, es el paso siguiente, pero el puntapié inicial y la base la tiene este marco de referencia, por eso es tan importante su elaboración. Bueno, quedamos totalmente agradecidos con su presencia y vamos a empezar a cerrar estas jornadas. Perdón, yo quería corregirme en algo que había dicho que me quedó haciendo ruido cuando vos hablaste. Nosotros somos del plan del 98, el plan del 2005 sí tiene la práctica obligatoria. Y también lo bueno que tiene es que el plan del 2005 también tiene en suelo, tiene trabajos en suelo y en agua. Entonces también te habilita la parte industrial. Por eso yo digo, cuando uno compara Mi compañía los dos, de residencia fue de la Universidad Nacional cuando del Sur. uno compara el que sale del plan del del 98 con el plan del 2005, hace la diferencia. Entonces estaría bueno que sea obligatorio o
y que lo puedas hacer en otro lugar, porque yo me tuve que ir de Bahía obligatoriamente y pensé que se podía hacer en otros lugares y no El tema aparece en otros hay lugares. vacantes de residencia, pero no están bien distribuidas en el país. Pero ya de estamos practicanato, así 6 meses. Ya estamos a cerrar la comunicación. Quiero invitar a la doctora Patricia Cerdeira, farmacéutica, subsecretaria de Extensión Universitaria de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de UBA. Ha sido consejera y directora por el claustro de graduados de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y consejera superior de la Universidad de Buenos Aires, a que nos diga unas palabras para empezar a cerrar estas jornadas. Como les digo, es la cuarta sesión de un programa que empezó hace ya 4 semanas en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. No, le agradezco, doctor Yamburu. Yo voy a ser bastante breve. Quería decirles que dentro de la Ley de Educación Superior, las carreras de Farmacia y Bioquímica se declaran como de interés público porque tienen un impacto directo en la salud. Nosotros vinimos haciendo hincapié en todo lo que eran las incumbencias por el grave peligro de perder fuentes de trabajo. La realidad es que no solamente podemos perder fuentes de trabajo, tanto farmacéuticos como bioquímicos, sino que también un bioingeniero, un biólogo, se está encargando de temas de la salud, también es gravísimo a nivel nación, a nivel país. Entonces, las situaciones que están pasando son gravísimas. Por eso, como militante de una agrupación de graduados por mayoría de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, estuvimos siempre preocupados por estas situaciones. Entonces sacamos resoluciones de consejo directivo repudiando que se les diera matrícula a los biólogos para poder hacer análisis clínicos, repudiamos que pudieran los biólogos que se quisieran empadronar dentro de la facultad para poder votar nuestras decisiones, repudiamos que se afecten nuestras incumbencias y que las estemos perdiendo, y todo esto desde un análisis previo bastante exhaustivo de todo lo que eran los planes de estudios de las carreras de bioingenieros, biólogos, biomédicos, todo ese tipo de situación las hemos analizado exhaustivamente y vemos que realmente es gravísimo para la salud y para nosotros como profesionales desde el sector de trabajo. Entonces, la verdad, queremos la colaboración de ustedes para que estén al tanto de todo lo que sucede. Nosotros, la verdad que con bastante tristeza, cuando presentamos el tema de las incumbencias en la facultad, no sé si todos saben, pero está dividido lo que es el consejo directivo en profesores, estudiantes y graduados. Nosotros somos una agrupación de graduados por mayoría. Cuando presentamos el proyecto para la defensa de las incumbencias y en repudio de todas estas modificaciones que se estaba tratando y que la decana apoyó, el doctor Negri también apoyó, nuestro compañero por minoría de graduados dijo que prefería que no se tratara en ese momento y que no sabía de qué estábamos hablando cuando estábamos hablando de las incumbencias. Entonces, quería recalcar esto, no como un chivo eleccionario, porque la verdad que la semana que viene tenemos elecciones en la facultad, sino para que si alguno de ustedes tiene que ir a votar, sepa que el graduado por minoría que se presenta en las elecciones como primer candidato es la persona que no sabía de qué estaban hablando cuando hablamos de las incumbencias. Así que les pido por favor colaboración, no como una agrupación de graduados, sino como profesionales que tenemos que defender lo que estudiamos, lo que nos enseñaron y los ámbitos en donde nos podemos realizar, en donde podemos trabajar y ser serviciales y dedicados pura y exclusivamente a la salud de los habitantes de la nación. Gracias. Unas palabras a cargo del doctor Rubén Saquén, presidente de la sección de farmacia de este colegio. Bueno, gracias. Brevemente, solamente
expresar mi satisfacción por haber iniciado con estas jornadas y agradecerles su presencia acá. Es muy auspicioso que se empiecen a debatir esos temas, que se entienda que es una incumbencia, que es una actividad reservada, que es un alcance, que tenemos incumbencias exclusivas que nos da en nuestro carácter de profesionales de la salud la Ley de Educación Superior en su artículo 43. Entender que además de que se nos da este derecho a nosotros como profesionales en resguardo de nuestro trabajo profesional, es un resguardo también que se le da a la población. Sobre eso nosotros trabajamos cuando hacemos la defensa de nuestras incumbencias, planteando que lo primordial es la salud pública y que una persona que tenga que recibir asistencia sanitaria se encuentre con un profesional formado, en nuestro caso con un profesional de la salud. Las incumbencias tienen esta doble mirada posible. Desde un lado es un derecho, como vengo diciendo, hay una cuestión legal, y por otro lado es un área de actividad. Son áreas profesionales donde colegas se desempeñan y es esa actividad diaria de estos colegas lo que posibilita que nuestras profesiones se amplíen. Por eso la función del colegio es también el apoyo real, efectivo y concreto, el apoyo institucional en cada área de trabajo. En las 3 jornadas que hicimos de farmacia, expusieron 17 colegas farmacéuticos que trabajan en distintas áreas que ya es imposible que cada uno de nosotros conozcamos. El colegio los está apoyando, decimos con las chicas de la facultad, con quien la verdad que hemos recibido un apoyo total y a las que quiero agradecer también de haber hecho posible estas jornadas. Decíamos que un buen subtítulo, lo voy a repetir aunque ya lo dije en la facultad, de estas jornadas podría haber sido "Se hace camino al andar". ¿Sí? Se hace camino al andar, la frase de Antonio Machado en Campo de Castilla, en la preguerra europea, en momentos difíciles, que la toma después una canción en el año 69, también momentos difíciles para España. ¿Por qué la traigo? Momentos difíciles, hay que afirmarse en el camino. Las profesiones, las especialidades, los posgrados, las residencias, hace que nosotros nos afirmemos en esa incumbencia, también en el camino, en el trabajo diario que realizamos. Más allá de lo legal, que como vieron, el colegio lo defiende con todas las armas que tiene. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Finalmente, y después nos esperamos detrás de la puerta con algo interesante para componernos un poco el espíritu, lo llamamos al doctor Claudio Uccino para el cierre ya definitivo de esta jornada. Cuando empezaron con Rubén y el cuerpo de graduados por la mayoría, que justamente se llama participación, que es participar, han participado junto con el colegio en la conformación, ¿no? Nosotros no nos quedamos en todos los problemas que iban suscitándose. Dijimos, vamos a salir al ruedo y a pelear cada incumbencia. Y por eso se generaron estas primeras jornadas de defensa de incumbencia, que no significan que sean las últimas, van a ser foros permanentes de discusión. Yo hoy veía a muchos bioquímicos jóvenes, que es tan lindo verlos en el colegio, porque esta es su casa. Durante 5 o 6 años nuestra casa es la universidad y cuando egresamos son los colegios profesionales. Entonces verlos debatir, consultar, intercambiar opiniones de lo que viven en la Universidad del Sur con lo que viven en la Universidad de Buenos Aires, eso es muy bueno. Esto significa que vamos en el buen camino. Que este foro permanente de discusión, de defensa de incumbencias, es el comienzo de algo muy grande. Pero tenemos que estar convencidos. Y por lo que veo, los bioquímicos están convencidos, como en las distintas jornadas anteriores, los farmacéuticos estuvimos convencidos y orgullosos de la profesión que elegimos en algún momento. Si seguimos en esa sintonía, somos invencibles. Porque del otro lado está un cuerpo de profesionales, por no desmerecerlos, pero que no son, llamémoslos corporativos, o intentan ser corporativos. Nosotros estamos defendiendo la salud pública de la gente. No puede estar en manos
de un biólogo de extracción de sangre y no puede estar en manos de un bioingeniero el tema de los materiales biomédicos. No conocen de esterilización. Con lo cual, esta jornada, para no extenderme más, agradecer con la firmeza, con la convicción que se ha trabajado, tanto de la agrupación por la mayoría de participación y por nuestro representante de la sección farmacia, Rubén Sagen, que han conformado este equipo de trabajo y de participación para que esto sea el comienzo de un trabajo en equipo. Como dijo José, era muy importante que la universidad interactúe con los colegios profesionales. Por primera vez, no sé si por primera vez o por lo menos se está viviendo o se está palpando más de cerca que estamos comprometidos y juntos en este camino. Con lo cual, simplemente agradecerles, que sepan que esta es su casa de discusión, va a haber muchas mesas de debate de estas características, y tener algo presente, que quizás lo dijo Patricia. Los profesionales cuando egresamos tenemos que seguir involucrados con la universidad, y cada vez que haya una elección en la universidad tengamos en claro por dónde ir y qué queremos aportar dentro de la universidad. No utilizarlo como compartimientos aislados y olvidarnos de que la universidad que nos formó ya no va a aparecer nunca más. Ir y participar. ¿Dónde podemos participar? Cuando hay una elección de graduados. Y ahí es nuestro lugar donde podemos poner la semillita para decir cuál es el camino que queremos. Así que bueno, gracias. Recuerden que el 1, 2 y 3 hay elecciones en la universidad. Todos los que están empadronados en la UBA, es nuestro compromiso y nuestra participación que tenemos que seguir haciendo que la universidad siga creciendo. Muchas gracias a todos.